Muy buenas cerveceros y cerveceras, por fin ha llegado el día en el que vamos a hacer nuestra cerveza en casa. Hoy os vamos a enseñar cómo se hace la cerveza. En el anterior vídeo os explicamos el equipo que necesitabais y los ingredientes, os contamos la receta que íbamos a hacer hoy. Y bueno, hoy ha salido un día nublado, lluvioso, pero no pasa nada, estoy muy contento porque ha llegado el día de hacer nuestra propia cerveza. Así que ¡vamos allá! Muy importante, antes de poneros con la elaboración de vuestra cerveza, limpieza ante todo. Tenéis que tenerlo muy en cuenta esto. Nosotros hemos limpiado a conciencia la cocina, la hemos fregado, hemos usado desinfectante en el banco, que vamos a usar para preparar nuestra cerveza. Muy importante también leer las instrucciones de vuestro sanitizante, en el que vais a limpiar todo el equipo. El que vamos a usar aquí no tiene necesidad de aclarado, con lo cual, una vez limpio todo el equipo y desinfectado con nuestro sanitizante, no vamos a tener que aclararlo. Tal y como os explicamos en el vídeo anterior con más detalle, estos son nuestros ingredientes. Tenemos 1 kilo de malta, pilsner y caramal. También vamos a usar lúpulo cascade, vamos a usar por separado 4 gramos y 2 gramos. También tenemos nuestra levadura de American Pale Ale, detrás viene toda la información del fabricante, la temperatura a la que fermenta y las cantidades. Y el Whirlfloc, que es el musgo irlandés. También tenemos una báscula para pesar los ingredientes que nos haga falta. Lo primero que vamos a hacer va a ser medir 6 litros de agua con nuestra jarra medidora y los vamos a ir metiendo dentro de la olla. Como podéis ver, estamos usando agua embotellada, ya que el pH del agua mineral es perfecta para realizar cerveza y además no tiene cloro, que el agua del grifo lleva cloro y habría que dejarla pues unas 2 horas al aire para que el cloro se evaporara, entonces para no tener que retocar el pH con ningún producto químico y además para no tener que dejarla al aire y que se evapore el cloro, pues usamos agua embotellada. Si estáis empezando es lo más fácil. Así que nada, medimos los 6 litros y los vamos metiendo dentro de la olla. Ya tenemos nuestra agua en la olla, hemos puesto los 6 litros de agua y ahora lo que vamos a hacer va a ser calentar hasta que llegue a 70 grados o 70-72 grados. Ponemos el termómetro para ir midiendo la temperatura y recordar que está todo esterilizado con nuestro sanitizante, que no necesita aclarado, por eso está todo un poco con gotas de agua porque lo hemos lavado todo y esterilizado. Dejamos el termómetro ahí en la olla hasta que llegue a los 70-72 grados y una vez hecho eso añadiremos la malta. En cuanto el termómetro nos indique que tenemos la temperatura del agua a 72 grados, vamos a añadir la malta. En cuanto la añadamos bajará un poco la temperatura, pero como tenemos que macerar a 68 grados, pues iremos controlando que se mantenga a 68 grados. Añadimos todo el kilo de malta y lo distribuimos por todo el volumen de la olla para que se quede distribuido en partes iguales. Aquí estamos añadiendo todo el kilo de malta, recordar que está molida para que podamos sacar de una forma más fácil los azúcares fermentables del grano. Una vez tenemos el mosto a 68 grados, lo dejamos macerar durante 1 hora. Si la temperatura baja de 68, tendremos que encender el fuego y removerlo, como veis aquí. Estamos removiendo el del fondo para que no se nos queme. Sin embargo, si lo que nos sucede es que sube la temperatura más de 68 o 70 grados, lo que tenemos que hacer será apagar el fuego y tapar la olla con la tapa para que se mantenga el calor dentro. Una vez hayamos estado 1 hora macerando el grano, apagaremos el fuego y lo dejaremos reposar durante 10 minutos mientras hacemos la prueba del yodo. Una vez hemos tenido nuestro grano macerando durante 1 hora a 68 grados, lo que vamos a hacer es sacar una muestra por el grifo para hacer la prueba del yodo. Para hacer la prueba del yodo tenemos 3 platos. Hemos disuelto en agua almidón, azúcar y en el tercer plato vamos a añadir nuestro mosto. Lo añadimos al platito y con un botecito de yodo que hemos comprado en la farmacia vamos a hacer la prueba de yodo. Añadimos al almidón, se queda morado oscuro. Lo añadimos ahora al azúcar y vemos que se queda naranja. Por tanto, ahora al añadirlo a nuestro mosto, vemos que al quedarse naranja hemos extraído correctamente los azúcares fermentables y podemos pasar al siguiente paso. Una vez hemos realizado la prueba de yodo, si no hemos sacado los azúcares fermentables, tenemos que seguir macerando unos minutos más.
Si ya lo tenemos y hemos dejado reposar el mosto durante 10 minutos, lo que vamos a hacer es el lavado y recirculado. Para realizar el lavado y el recirculado tenemos que sacar nuestro mosto por el grifo y ir llenando la jarra para después introducir el mosto de nuevo por la parte de arriba. Lo vamos filtrando con una espumadera para que no caiga directamente sobre el grano y así repetimos el proceso unos 15 o 20 minutos para que se vaya limpiando. Veremos que el mosto al principio sale bastante sucio y poco a poco se irá limpiando. Repetimos el proceso y cuando lo tengamos limpio vaciamos nuestra olla, la limpiamos bien y quitamos el grano para pasar al siguiente paso, que será el hervido. Una vez tenemos nuestra olla limpia, lo que vamos a hacer va a ser añadir el mosto. Hemos sacado unos 5 litros y medio de la maceración, lo añadimos todo. También vamos encendiendo el fuego para que se vaya calentando, hay que llegar a temperatura de hervido, son más de 100 grados. Y para obtener más volumen de mosto, lo que hemos hecho es lavar un poco más de agua en el grano que nos quedaba y así hemos sacado unos 2 litros más, con lo cual tendremos algo más de 7 litros para hervir. Hay que tener en cuenta que cuando el mosto hierve, el agua se evapora, con lo cual se perderá bastante volumen. Por eso hay que llenar la olla por lo menos hasta casi arriba. No hay que llenarla hasta arriba porque puede hacer espuma y puede desbordar. También tener muy en cuenta de no cerrar la tapa mientras hierve para que no salga toda la espuma. Añadimos los otros 2 litros de agua lavada y en cuanto empiece a hervir, lo primero que vamos a hacer va a ser añadir los 4 primeros gramos de lúpulo y lo removemos bien para que se mezcle con el mosto. Una vez comience a hervir nuestro mosto, ahí fuerte, bastante fuerte tiene que estar, empezamos a contar 60 minutos. En la otra olla tenemos agua hirviendo, ya os explicaremos en el siguiente vídeo para qué es. Podemos dejar ahí eso hirviendo fuerte y nada, hay que esperar hasta que tengamos que añadir el siguiente ingrediente. Veremos que se va reduciendo la cantidad de volumen, que va bajando, también se queda en las paredes algo de lúpulo. Es posible que en ciertos momentos salga espuma. Es importante no tapar la olla cuando haya esa espuma porque si no se nos puede salir todo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el hervido sin tapar la olla. Tal y como os contábamos al principio en la receta, añadimos el Wilflor, que es el musgo irlandés. Hemos cortado una pastilla para adecuarlo a nuestra cantidad de volumen y le damos unas vueltecitas para que se disuelva. Lo añadimos 15 minutos antes de acabar el hervido. Estamos ya llegando a la parte final del hervido. Vamos a añadir nuestro lúpulo, el segundo lúpulo, los 2 gramitos. Lo añadimos 5 minutos antes de acabar el hervido. Vemos que ha bajado bastante la cantidad de volumen. Le damos unas vueltas para que se disuelva. Y ya lo tenemos. Esperamos los 5 minutos que nos quedan para terminar de hervir nuestro mosto. Una vez ya han pasado los 60 minutos, vamos a apagar el fuego. Ahora son momentos críticos porque es el momento en el que más posibilidades hay de contaminar el mosto. Hay muchos azúcares ahí y cualquier bacteria que entre lo puede contaminar, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer el whirlpool, que es crear un pequeño tornado en el centro de la olla para que se arrastre todo el lúpulo que nos queda en las paredes. Le damos unas vueltas fuerte ahí, vamos dándole vueltas durante unos minutos y ahora lo que hay que hacer es dejarlo que se decante. Como no tenemos mucho volumen de cerveza, lo que vamos a hacer va a ser enfriarlo en la pila. Añadimos hielos con agua y vamos a enfriar la olla aquí. Esto hay que prepararlo antes de terminar el hervido para que sea lo más rápido posible el enfriamiento. ¿Veis toda esa proteína que se forma ahí? Eso luego habrá que esperar a que se decante porque eso no puede pasar al fermentador. Ahora como estamos moviendo, se está moviendo toda la proteína esa, pero eso todo se tendrá que decantar al fondo de la olla. Y lo dejamos hasta que se enfríe a 30 grados el mosto. Pues nada, cerveceros, en el vídeo de hoy hemos macerado nuestra cerveza, la hemos hervido
Ahora se está aquí en el agua con el hielo enfriando y en el próximo vídeo vamos a ver cómo se hace un starter. Así que no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.